ganado una cuantiosa fortuna, y me refiero a un diputado panista, y a otro veracruzano también, que se ha vuelto el pulpo del transporte público. Diputada La verdad, Copete, compañeras y compañeros. Diputada Copete, permítame un segundo. Permítame terminar, diputado El presidente, diputado por Mario favor. Fabio Beltrones desea hacerle una Así pregunta. es que, ¿La acepta? ojalá y no sean nuestros hijos y los de ustedes Diputada los que tengan Copete, que abanderar una revolución para sacar al imperio que hoy ustedes Diputada, han puesto le de desean hacer una rodillas pregunta al diputado al pueblo Beltrones. mexicano. ¿La acepta? Así es que, compañeras y compañeros, el debate se dio. Lo que teníamos que decir lo dijimos. Y hoy ustedes quédense con el cargo de ser apátridas, porque eso es lo que representa Diputada, Enrique le Peña desean Nieto. hacer una pregunta, ¿la Es acepta? una apátrida, y en consecuencia, compañeras y compañeros, quédense con el cargo de conciencia de haber traicionado a los mexicanos. Nosotros nos vamos con la frente en alto de esta sesión, pero en la tribuna allá nos vemos. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias. El debate ha concluido. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Diputado Mario Fabio Beltrones. Sonido. Es igual, compañeros. Señor presidente, solamente para que se incluya en el diario de los debates. Respeto enormemente a todos y cada uno de los integrantes de esta Cámara de Diputados. Los he escuchado por varios días en donde la pasión los ha hecho, no obstante los insultos o algunos señalamientos que creo que no han sido comedidos, intentar hablar con verdad. Lo que he escuchado hace un momento son palabras que yo sostengo. En el artículo 27 constitucional, yo no lo he votado ni lo votaría, incluyendo contratos de riesgo. Si sabe leer bien y si se estudia un poco, se analizaría qué es un contrato de riesgo. Y eso no se incluye ni en la modificación constitucional del 27, como tampoco en estas leyes reglamentarias. De tal suerte que la congruencia es mi fortaleza. La mentira es donde se apoya. Su intervención quedará sentada en el diario de los debates. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación. En votación económica se pregunta a la Asamblea si Perdón, se le pido a la Secretaría, me permita un segundo. No aceptó la pregunta. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo hasta por 3 minutos para presentar propuestas de modificación. Muy bien. El Fondo Mexicano no es un fondo de ahorro a largo plazo. No es tampoco un fondo para incentivar la producción. Es en realidad una bolsa de garantía para los contratistas. Con los recursos provenientes de las asignaciones y de los contratos del fondo, este pagará en primer lugar a los contratistas, después al Estado mexicano y en última instancia, siempre que el gasto público sea cubierto, destinará los recursos al ahorro y a otras actividades productivas. Es muy grave que el gobierno mexicano privilegie el pago a contratistas,
como si este país no ocupara recursos para fomentar el desarrollo regional y nacional, la riqueza y el empleo de manera planificada, como le corresponde ser el representante de la nación. Por otra parte, no están separados los recursos que ingresarán por concepto de las asignaciones ni los ingresos por contrato y contrato. Por lo tanto, no hay ninguna seguridad a los contratos que se harán con los recursos que provengan de ellos. Esta opacidad en el manejo de los recursos es una muestra evidente de los privilegios que el Ejecutivo ofrecerá a los contratistas, pagándole con recursos provenientes de asignaciones. Tampoco hay un cambio en la absorción de la renta petrolera. Seguirá destinada a subsidiar el 40% del gasto público. Peor aún, con esta parte de los recursos se harán inversiones en el mercado de capitales con todos los riesgos financieros que esto implica. Es decir, también el Ejecutivo Federal se volverá parte de la especulación financiera con los recursos públicos. Entonces, ¿en dónde está el cambio de modelo de absorción que mejorará la utilización de la renta petrolera? Los ingresos de los recursos energéticos no renovables y estratégicos no deben por ningún motivo destinarse al gasto corriente y menos a las inversiones en el mercado especulativo. Cuando tienen abandonado el campo, cuando tenemos más de 52 millones de pobres en este país, cuando la alimentación de los mexicanos depende de las importaciones. La irresponsabilidad de este gobierno con el manejo de los recursos naturales y con el pueblo de México es inaudito. Ningún mexicano puede admitir que con los niveles de pobreza, desempleo y deterioro de la vida nacional se regalen de esta manera las riquezas de la República. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por 7 minutos para presentar sus reservas. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. Hay un dicho común que dice que cuando se acaban las ideas vienen los insultos. Yo tengo buenos amigos en el PRI, en el PAN, en el Partido Verde, en el PANAL, y hemos tratado de dar un debate de altura. De este lado, y para que la gente nos entienda, el salón de sesiones se divide por grupos parlamentarios. Se ha dicho que se ha sido prudente y tolerante. Sin embargo, se han vertido palabras como miseria, como miseria intelectual, como mentirosos, como incapaces, como demagogos, como enamorados del Estado, como patrioteros, inclusive algunos cuantos improperios. Ustedes mismos han llamado diputados del PRI y del PAN,
es el Congreso de la Unión. Es una institución que todos deberíamos de respetar, porque pareciera que nosotros insultamos y ustedes reciben los insultos y se quedan callados. Yo entiendo las reacciones de la pasión. Sin embargo, no vale que en esas reacciones de la pasión nos insultemos, ni de un lado ni del otro, pero tampoco vale el uso de la fuerza que da el dirigir la presidencia. Y yo hago un llamado, y ese llamado, aunque desgraciadamente están aquí apurados por ver algunos bichos, a que la presidencia sea equitativa, a que, dado que los ánimos están acalorados, llevemos un debate de altura, a que no nos insultemos, ya que seamos prudentes y tolerantes de verdad, no solamente de palabra. Señor presidente, ¿me quiere hacer alguna pregunta, diputado? No, diputada. No, diputada. Lo que pasa es que están haciendo una revisión ahí. Le pediría que pudiera continuar y les pido a los diputados y a las diputadas que pudiéramos escuchar a la oradora. Yo le pediría, señor presidente, que por favor llamara al orden y a lo mejor pudiésemos declarar un receso para que atrapen a la víbora que está ahí. Yo pediría que se detuviera mi tiempo. El sonido en la curula en que se encuentra el diputado Manuel Añorbe. Dígame, diputado. Señor presidente, quisiéramos pedir con todo respeto, como ya se han encontrado varias víboras con motivo de los arreglos florales, quisiéramos pedir que pudiera hacer usted conducto y pedirle a la Secretaría General para que la revise, las acomode, los arreglos florales, o definitivamente se retiren, porque aquí hay una víbora que todavía no se encuentra y pudiera picar alguna de las compañeras o compañeros. Por cuestión de seguridad sanitaria, señor presidente, no es nada personal, es seguridad sanitaria. ¿Es cuánto, señor presidente? A ver, diputado Reyes Gámez, dígame, diputado. Sí, solo quiero darle una recomendación a la gente de Protección Civil. Usualmente las víboras se meten a donde está su nido, que ahí vayan y la busquen. Sí. No vamos a ver. A ver, sonido en la curul del diputado del diputado Raya, Miguel Alonso Raya. Dígame, diputado. Señor presidente, si no nos salimos cuando hubo un sismo, entonces ahora, sobre pretexto de una víborita que encontró su hábitat adecuado, ya pretenden que nos salgamos. Pues no. Continuamos con la sesión, presidente. Sí, yo soy de la misma opinión, que permitiéramos que continuara la sesión, pero les pediría que por favor nos permitieran en orden, dejen que los de Protección Civil trabajen y hagan lo que tengan que hacer ahí, y que pudiéramos. Dígame, diputada. Presidente, solo pediríamos más respeto para quienes estamos en este recinto. Todos hemos recibido educación en nuestros hogares, con nuestras familias. Más respeto, compañeros, por favor. Más respeto.
Vamos a continuar con la sesión y les pido a todos que desocupen esos lugares un momento en lo que revisan lo que pueda haber ahí y que podamos seguir con el desarrollo de la sesión. Continúe, diputada. Yo voy a continuar porque el respeto también tiene que ver con respetar a los oradores, evidentemente respetar la seguridad de todos nosotros, pero sobre todo a llamar de nuevo a que nos enfoquemos en el debate. Yo finalmente no creo que sea de grande consecuencia que puedan encontrar por ahí a la víbora y entonces podamos continuar con el debate. Se ha dicho en esta tribuna que la izquierda no escucha, no entiende, no conoce, que hay miserias, que somos incapaces y que somos demagogos. Nosotros hemos venido aquí con conocimiento, diputados como el diputado Monreal, como la diputada Loreta Ortiz, han venido con argumentos a esta tribuna y cuando se suben con argumentos, se ha venido a levantar preguntas desde sus curules con evidentemente documentos preparados para poder desviar el debate. El respeto y la prudencia también tiene que ver, compañeras y compañeros, en respetar a quienes venimos a presentar ideas aquí. Yo, dada la distracción que hay en el salón y como no asumo que el teatro pueda más que las ideas, voy a dejar aquí mi intervención y voy a recomendar que seamos serios de verdad en el debate. A quienes lo han llamado así y a quienes han dicho que nosotros no tenemos ideas, que escuchen y se centren en el debate y que no busquen pretextos para no hacerlo y que, por favor, dejemos de dar improperios y shows en esta Cámara de Diputados. No es digno de la institución, no es digno de nosotros como diputados y no es digno de la preparación que todos estamos haciendo aquí para venir a discutir lo que es la reforma más importante de este sexenio y que acaba definitivamente con el México posrevolucionario y que los más interesados deberían de ser esos que ahorita se están sonriendo allá abajo. Yo no voy a entrar a este teatro y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra hasta por 3 minutos la diputada Karen Quiroga para presentar su propuesta de modificación. Ruego a la Asamblea que podamos escuchar en orden a la oradora, por favor. Antes de que empiece a contar mi tiempo, diputado presidente, le pido por favor que los diputados que están viendo si sale o no la víbora, por seguridad hay que demostrar nuestra educación en materia de protección civil y que se sienten en sus espacios, por favor. Les pido a todos silencio para escuchar a la oradora. Bueno, quisiera contar con la tolerancia de la Asamblea porque quiero abordar 2 temas que son importantes. Primero, el tema que tiene que ver con mi honra personal. Y aunque hagan ese tipo de expresiones, quiero decirles
y sobre todo a la diputada Zuleima Huidobro, que tengo una historia con el petróleo, una historia en la que, diputada, desde 2007 comandé la brigada más grande del país para impedir este atraco a la nación. Me parece grave su acusación, me lastima. Mi hijo se llama Eduardo Isaac Quiroga Anguiano. Yo vivo del ejemplo que le doy a mi hijo. Y no voy a tolerar, diputada, que usted haga una aseveración acerca de la honra que me reviste. Así cualquiera lo quiera poner en duda, orgullosamente, diputada, soy de Iztapalapa. Orgullosamente he llegado con el voto de los ciudadanos a esta Cámara. Por eso es que me atrevo a emplazarla. La emplazo, diputada, a que juntas vayamos y usted solicite por medio del IFAI y solicite a Hacienda mis cuentas, que solicite cuál es mi peculio personal, que solicite si yo he recibido un peso más de lo que esta Cámara y los ciudadanos han decidido pagar por mi trabajo. La emplazo a eso, diputada, y como estoy segura que no va a comprobar que es un solo peso ilícito ha llegado a mis arcas personales, quiero que así de una conferencia de prensa que limpie mi honra y que ojalá tenga el valor de hacerlo con cada uno de los diputados de esta Asamblea. Ya desde este periodo vino muy... Diputada Zuleima Huidobro, dígame con qué objeto. Por alusiones, obviamente. No, entonces cuando termine su intervención. Claro, por supuesto. Ojalá así se aclare la verdad. Y en Iztapalapa sepan que tienen una diputada que por nada ni por nadie va a vender su voto. Así como hay otros tantos aquí que no tienen precio. El otro tema que quiero abordar es el asunto del fondo, porque sabemos perfectamente que la petrolización de las finanzas públicas dependen de los ingresos sobre hidrocarburos. Sin embargo, diputada, en lugar de generar y promover... Karen Quiroga, la diputada Consuelo Argüelles desea formularle una pregunta. Sí, claro. Adelante, diputada. No veo para dónde está. Gracias, presidente. Compañera, usted acaba de mencionar hace pocos minutos que usted, con su ejemplo, educa a sus hijos. Explíquenos a todo México, con ese ejemplo en la reforma pasada energética constitucional, usted agredió e hirió a una compañera del Revolucionario Institucional. Gracias. Diputada, quiero decirle que en ese momento fue de ida y vuelta. Y le quiero comentar otra cosa. A diferencia de mucha gente, lo que me distingue es poder reconocer cuando yo me equivoco. Lo reconocí en ese momento. Yo no sé si a usted le interesa seguir ahondando las diferencias. Si le interesa, diputada, seguir ahondando las diferencias más de las que tenemos, entonces este no es su lugar. He reconocido cuando cometo un error. Si a usted eso no le basta y lo que quiere es desaparecerme, lo que quiere es que me muera, lo que quiere es que algo más me suceda, no le puedo dar gusto, diputada, a ese tipo de deseos. Diputada, le pido que concluya con su intervención. Es
debate. Me parece importante que este coordinador ejecutivo que el día de hoy estaremos dando la autorización y dotándole de una discrecionalidad implícita en la ley, eso no es abonar a la transparencia. El que él mismo pueda reservarse la información, que pueda reservarse en qué se utilizan el dinero público de toda la gente de este país, es realmente preocupante. Me parece también que este coordinador ejecutivo debe contar con mayores requisitos de elegibilidad. El solo contar con que sea en un puesto tan importante, empleado del Banco de México, y que ese sea el único requisito que se le pide, es realmente entregar a cualquiera un puesto altamente importante. No hagamos de esto un traje a la medida, no hagamos de esto un traje que sirva para la corrupción. Si realmente el Partido Acción Nacional, si realmente el PRI quieren decir que son transparentes, metan a la cárcel a todos aquellos que han lucrado con el erario público, metan a la cárcel a la gente que ha abusado del poder que se le ha conferido para generar más corrupción en este país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Antes, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia se desechan. Dígame, diputada Huidobro, tiene la palabra para alusiones personales. Gracias, presidente. Qué bueno que este tema que se puso hoy hasta el último día en el debate de la reforma energética, por fin todos los diputados le han puesto atención. Diputada, quiero comentarle nuevamente, y lo mencioné, que fue en las reformas estructurales cuando se les dio el bono especial extraordinario a los grupos parlamentarios. Déjenme terminar, permítanme, estoy en unas alusiones, permítanme, alúdanme también y lo vuelvo a hacer. Bien. En el caso de la reforma energética, diputada, debo de aclararle, efectivamente, hay una sección, una parte del PRD que no ha votado a favor esas reformas. No me refiero a esos diputados. Creo que cada uno de ustedes, en su conciencia, en su integridad, en su dignidad, en su congruencia, está y sabe cada uno qué fue lo que recibió y no ha recibido. Y si lo recibieron o no, pregúntenle a sus coordinadores parlamentarios. Lo vuelvo a repetir. Muchas gracias. Gracias, diputada. Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal, la votación en lo particular. Háganse no hay mociones los avisos. sobre mociones. Proceda la Secretaría a recoger Háganse la los votación avisos en lo a que se particular. refiere. Permítame un segundo, secretaria. Voy a repetir lo que había dicho.
le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación en lo particular de los artículos reservados 1 al 38, 40, 46, 47, 48, 49, 52, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 al 25 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, todos ellos en términos del dictamen, y los artículos 39, 41, 42, 62, 63 y artículo segundo relativo a las disposiciones, segundo transitorio relativo a las disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, contenidos en el tema Administración del Fondo Mexicano del Petróleo. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 de la Cámara, del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación para proceder a votar los artículos mencionados por el presidente en las reservas. Ábrase el tablero de votación por 5 minutos. Y bueno, por instrucciones del presidente de la mesa directiva se da la apertura del tablero electrónico de votación nominal hasta por 5 minutos para poder desahogar la votación de los artículos reservados que fueron separados hace unos instantes que se votara el dictamen en lo general. Le recuerdo, estamos en este periodo extraordinario que se lleva a cabo aquí en la Cámara de Diputados, prácticamente en la recta final de lo que ha sido esta intensa semana de actividades legislativas, este periodo extraordinario que se convocara para dar inicio este pasado lunes 28 de julio a las 11 de la mañana y que bueno, ya siendo 1 de agosto, prácticamente ha sido toda la semana con sesiones muy ricas en cuanto al contenido de lo que se ha podido abordar, de lo que se ha podido avanzar en sesiones maratónicas que bueno, han iniciado a temprana hora del día para concluir en la madrugada del día siguiente. Esa ha sido la constante en este periodo extraordinario de la Cámara de Diputados y en esta jornada pues no es la excepción. Ha sido una sesión que fue convocada a las 10 de la mañana, se está ya prácticamente llegando a la parte de las reservas de lo que es este segundo dictamen, se está prácticamente concluyendo con el trabajo legislativo de este dictamen que tiene que ver con el proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Le comento, este dictamen junto con otro dictamen más son dos iniciativas que el Ejecutivo Federal enviara el pasado 30 de abril justamente a esta Cámara de Diputados como Cámara de Origen, ya que el contenido de los mismos tiene que ver con la parte fiscal, que usted recordará por mandato constitucional. Esa es una de las diferencias muy claras que existen entre las facultades, entre las habilidades que tiene cada una de las cámaras. La Cámara de Diputados tiene funciones muy específicas que emanan de la Constitución, de nuestra Carta Magna, como es precisamente todo lo que tiene que ver con la parte presupuestal, con la parte de los egresos, en fin, todo esto que tiene que ver con el paquete económico para nuestro país, en tanto que el Senado de la República también tiene algunas especificaciones que emanan de nuestra Carta Magna en relación a cuáles son sus capacidades y sus facultades, donde está enfocado más hacia hacer, pues, no solamente la representación de nuestro país hacia el exterior, sino el motivar y el procurar que las relaciones de México hacia el exterior y del exterior hacia nuestro país estén siempre en una buena lid, que tengan un buen sentido y bueno, por supuesto que esto enriquezca la representación de México hacia el exterior. Y bueno, prácticamente le comentaba este dictamen que ha sido ya trabajado en el transcurso de toda esta jornada. Se prevé que continúe en el desahogo precisamente de los artículos reservados, que dentro del acuerdo parlamentario que presentara la Junta de Coordinación Política, que fue además aprobado por este pleno de la Cámara de Diputados, bueno, se ha establecido esta forma dinámica para poder analizar con mayor oportunidad y con mayor celeridad todo lo que son los artículos reservados, ya que evidentemente al ser un tema
tan polémico, un tema que causa tanta pluralidad y tanta divergencia de ideas y que tiene que ver, pues ya lo sabe usted, en materia energética, es el paquete que tiene que ver con las leyes secundarias en materia energética. Bueno, se estableció este acuerdo para poder normar la sesión y que tuviera mayor oportunidad de avanzar en los temas y que no se cayera en discusiones estériles. De tal suerte se dividió en temas los artículos reservados. En este momento el tema que se está votando son los artículos correspondientes al segundo de este eje temático, donde ya le menciono, ha sido una estrategia importante por parte de este Parlamento para poder tener discusiones más ricas y con mayor eficiencia en el momento de tener los trabajos. 336 votos a favor es lo que se recaudó en la votación en lo general. Y bueno, ya le comento, la votación en contra fue de 114 votos, fueron 0 abstenciones. Ha habido momentos interesantes en el transcurso de esta sesión. Hubo un pequeño receso muy al principio de esta jornada, un receso aproximadamente de 15 minutos para poder, bueno, pues establecer algunas diferencias o algunas situaciones en relación a una moción suspensiva que se presentó. Hace unos instantes se comentaba también en relación a una víbora que se encuentra dentro del salón de plenos, presumiblemente que pudiera haber venido en los arreglos florales que ve usted están colocados en la tribuna, y bueno, se pedía que se hiciera un receso para que el área de protección civil pudiera entrar y revisar que no estuviera este animal al interior del recinto. Sin embargo, mientras que protección civil, usted los alcanza a ver, se encuentran en el pleno, son las personas que traen esta playera roja y así los identificamos como protección civil, están haciendo, bueno, pues toda la parte que corresponde a su área de revisión de estos arreglos florales y por supuesto de que el salón de plenos se encuentre con las medidas de seguridad necesarias para que esta reunión, para que esta sesión extraordinaria continúe sin tener mayores dificultades. Y le mencionaba, dentro de los temas que están previstos, se prevé justo que al concluir este tema, que una vez que se haya votado en lo general y en lo particular, se pueda ahondar en el segundo dictamen que llegó a esta Cámara como Cámara de Origen. Muchas gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 334 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Para fundamentar el dictamen por las comisiones tiene el uso de la voz el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, el dictamen que se pone a su consideración es producto de los trabajos conjuntos de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía. Reconozco a los integrantes de las dos comisiones su esfuerzo y preocupación por elaborar un dictamen que recogiera las inquietudes de todos los grupos parlamentarios. La reforma representa un nuevo paradigma de aprovechamiento sustentable y financieramente responsable de los hidrocarburos para impulsar rubros estratégicos como el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, así como para dar viabilidad financiera y operativa a nuevas empresas productivas del Estado, en un marco de respeto de los derechos laborales de los trabajadores
y de estabilidad de las finanzas públicas. La reforma energética responde a la necesidad apremiante de aumentar el ritmo de crecimiento económico y elevar de una vez por todas nuestra productividad. Hay que enfatizarlo: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad continuarán siendo propiedad exclusiva del Estado mexicano. Ninguno de sus activos será vendido a particulares. La verdadera dimensión de la reforma energética es que dará vuelta a la caída de la producción del petróleo e impulsará el desarrollo del sector sin incurrir en mayor endeudamiento público. También hay que subrayarlo: la renta petrolera, asociada a la producción adicional, seguirá siendo de los mexicanos para fortalecer nuestras finanzas públicas. No podemos cegarnos frente al hecho de que el sector petrolero enfrenta el reto de encontrar nuevas vías para evitar la afectación en las finanzas públicas del país. No hay que confundir. El tema no es que la reforma vaya a provocar un deterioro en las finanzas públicas. El reto es cómo logramos que la reforma nos permita dar vuelta al deterioro que ya ha estado presentándose en los últimos 10 años. El país debe de romper ciclos y cambiar paradigmas. No podemos recurrir a un endeudamiento público excesivo y pretender desarrollar a México o al sector energético. Un elemento que garantiza el manejo adecuado de la renta petrolera es el estipulado en el transitorio 14º del decreto de la reforma constitucional, que estableció la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que será un fideicomiso del Banco de México. El fondo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos que correspondan al Estado mexicano derivado de las asignaciones y los contratos. En el dictamen se concuerda con los porcentajes y montos referentes a los fondos públicos que se integran con los ingresos petroleros del Estado. Se establecen reglas claras para su administración y utilización, además de que se regulan de manera pormenorizada las transferencias extraordinarias que puede realizar el Fondo Mexicano del Petróleo, así como las determinaciones para asegurar el ahorro a largo plazo, con lo cual se garantiza un manejo eficiente de los recursos en beneficio de la nación. El dictamen modifica la iniciativa del Ejecutivo para que el régimen especial en materia de presupuesto y deuda de las empresas productivas del Estado sea motivo de las respectivas leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. En tal virtud, se elimina la propuesta del Ejecutivo el título 5 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 22 bis de la Ley General de Deuda Pública, por lo que las reformas y adiciones que se presentan en este dictamen se refieren medularmente al destino de los recursos del fondo. En efecto, se incorpora en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria las normas relativas que serán aplicables a los diferentes destinos de los recursos que formen parte del fondo. Se prevé modificar la Ley General de Deuda Pública para que las empresas productivas del Estado obtengan flexibilidad en el manejo autosuficiente y sustentable de sus finanzas, y contempla que los ingresos se administren y distribuyan conforme a la siguiente prelación. Primero, realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. Segundo, realizar las transferencias a los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y la estabilización de los ingresos presupuestarios. Una vez que este último haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al Fondo Mexicano del Petróleo se destinarán al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. Tercero, realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos. En este punto, se modifica el factor por el que se multiplicarán los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos,
para aumentar el monto de los recursos destinados al desarrollo de las entidades federativas en las que se realizan actividades de extracción. Cuarto, realizar las transferencias a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética y en materia de fiscalización petrolera. Quinto, transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación cada año se mantenga en 4.7% del Producto Interno Bruto, que corresponde al observado para los ingresos petroleros del año 2013. El presente dictamen detalla de manera clara y transparente el mecanismo que se utilizará para la distribución de los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo. Destaca que dicha distribución ha sido calibrada a tal modo de que no se afecte la proporción en el que el día de hoy se efectúa la distribución de la renta petrolera entre el Gobierno federal, los estados, los municipios, así como diversos fondos con fin específico, como por ejemplo los fondos asociados a ciencia y tecnología. Se precisa que no es potestativo, sino obligatorio, destinar recursos del fondo a los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios y de los ingresos a las entidades federativas, para lo cual se establecen las principales directrices para su operación, lo que representa una mejora sobre el esquema actual, ya que en otros asegura un flujo anual positivo. El dictamen que ponemos a su consideración mejora la propuesta del Ejecutivo Federal, donde se establecía un monto máximo a destinarse a ciencia y tecnología. En su lugar, se plantea un porcentaje de los ingresos petroleros para que la cantidad que sea destinada a dicho concepto pueda crecer a la par de la recaudación que se genere por la explotación de los hidrocarburos de la nación. Se establece que dicho monto no será un máximo, sino un mínimo, permitiendo que en el presupuesto de egresos de la Federación, la Cámara de Diputados pueda ampliar los recursos que se destinen a dicho concepto. En conclusión, la reforma energética cancela la posibilidad de que las utilidades llegaran a canalizarse a la expansión de la burocracia, con excepción del programa de becas. Un tema de alta relevancia que está siendo integrado en el dictamen es que el Gobierno federal apoyará en la transición hacia un nuevo régimen, asumiendo una proporción de la obligación del pago de pensiones y jubilación en curso, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y que la Comisión Federal de Electricidad contrató hasta el 18 de agosto del 2008. Mención especial merece este punto debido a la reserva que se presentará a este Pleno por los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, al dictamen para asumir el pasivo laboral de las empresas productivas Pemex y CFE, bajo, entre otros, los siguientes lineamientos. Primero, las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones deberán conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Se ajuste la edad de retiro a lo establecido en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno federal. Tercero, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica a los fondos de pensiones y jubilaciones para identificar las características de las obligaciones de pago y las determinantes de su evolución. Cuarto, la Auditoría Superior de la Federación fincará responsabilidades si se detectan actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y obligaciones. Compañeras y compañeros legisladores, la esencia de la política es construir en el disenso y la concordia para alcanzar objetivos mayores para el país y facilitar procesos de transformación de fondo como los que hoy estamos impulsando en México. De cara a la nación que demanda cambios de fondo, el gran reto es generar desde hoy, con miras hacia el futuro,
bases sólidas para un desarrollo y crecimiento fuerte que sea sustentado y sostenido. México no puede cerrarse a la realidad internacional ni atarse a esquemas que pueden convertirse en lastres si no actuamos hoy a tiempo, sin perder principios esenciales, como es la rectoría del Estado sobre el patrimonio de todos los mexicanos. Tenemos que detener la tendencia del deterioro en la productividad que han provocado bajo crecimiento económico. Generemos riqueza, no distribuyamos pobreza. Hay que subrayarlo. Muchas leyes que fueron creadas para otras circunstancias históricas y entornos económicos distintos, hoy ya no responden a los intereses y a las necesidades del país. Convoco a mis compañeros legisladores a aprobar este dictamen, con independencia del color político que nos distingue, a votar estas reformas que tienen como propósito transformar y fortalecer a la nación. Los invito a que en el futuro seamos reconocidos como la legislatura que tuvo la capacidad de contribuir a demostrar, como lo ha expresado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que sí es posible mover y transformar a México para hacerlo más fuerte y más sólido, con instituciones modernas en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez. Está el diputado. En lo que llega la diputada Garfias, le concedo el uso de la tribuna al diputado Alberto Anaya para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Compañeros y compañeras legisladoras, con permiso de la presidencia, efectivamente el actual régimen quiere mover a México, pero lo quiere mover al más grande retroceso que vamos a tener en nuestra historia. El regreso al porfiriato es poco. En época de Porfirio Díaz, las compañías petroleras tenían que comprar las tierras donde operaban. En esta ocasión, con el concepto de servidumbre legal, no van a necesitar ellos ya comprar tierras, sino simplemente hacer despojo con los tenedores de la tierra, llámense campesinos, indígenas, llámense pequeños y medianos propietarios o grandes propietarios. Están en el interés de que en la quinta parte del territorio nacional realizar trabajos de exploración, de perforación y, en su caso, de producción, tanto en materia de hidrocarburos como en materia de extracción del gas shale. El regreso es trágico porque si la Revolución Mexicana tuvo como gran consecuencia acabar con el gran latifundio y acabar con el despojo de tierras
a los ejidos y pueblos indígenas y dotar al campesino sin tierra de un espacio para cultivar, estas reformas van a llevar a que se regrese de nueva cuenta a la concentración de la tierra, a que el despojo de la parcela del campesino, de las comunidades indígenas y de los propietarios privados sea regla, ya sin siquiera con la obligación de pagar por concepto de una expropiación que en el pasado podía hacer la paraestatal de Pemex. Quedarán totalmente indefensos, sin recurso legal a su alcance, y esa situación pues nos va a llevar a situaciones que vivimos en el Porfiriato. Pero la entrega que se está haciendo a las transnacionales, a las potencias extranjeras, no tiene nombre más que como único antecedente lo que ocurrió en época de Santana en este país. Mayor entreguismo no puede haber. Con Santana pudieran haber tenido la justificación que estábamos nosotros bajo una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Hoy no contamos con ese tipo de situaciones de apremio, no contamos con una situación de dispersión, ni contamos con una situación de vida tan caótica como la que se vivió en el México posterior a la independencia. Y estamos realizando nosotros ese tipo de entrega que nos va a llevar a consecuencias graves. Pone en riesgo la estabilización macroeconómica, porque al irse la renta petrolera al extranjero, la principal fuente de divisas de este país ya no va a entrar al país. Y esa situación macroeconómica que tanto presumimos se va a acabar. Pero el mayor riesgo que pone es que al acabarse el aporte que Pemex hace al presupuesto de egresos de la Federación, este presupuesto puede achicarse o bien se va a buscar complementarse con una alza generalizada de impuestos, y desde luego consideramos que después del proceso electoral de 2015 viene pues la imposición del impuesto del IVA, alimentos, medicinas, educación, transporte y actividades agropecuarias. Son situaciones totalmente recesivas porque van a reducir de manera brutal el mercado interno y van a contribuir al empobrecimiento generalizado del país, pero lo más grave, a que la situación de la crisis se profundice más. Son situaciones negativas también porque nosotros no vemos que vaya en juego el interés de impulsar la industria de los hidrocarburos en beneficio de la nación. No creemos que con estas reformas a la ley de presupuesto, cuenta pública y responsabilidad hacendaria vayamos nosotros a desarrollar y actualizar la tecnología en materia petrolera. Solo se espera que tenga un gran desarrollo la industria extractiva, porque a eso vienen estas empresas, al saqueo de nuestro patrimonio nacional. Se dice que generará también empleo y desarrollo en nuestro país. Si consideramos que va a generar empleo
y desarrollo, pero a los lugares donde se va a ir el crudo mexicano, donde están las refinerías, donde están las instalaciones de petroquímica básica y petroquímica secundaria. Ahí sí consideramos que va a detonar empleo, cadenas de valor y desarrollo económico y social. Consideramos que es la contrarreforma más brutal que este país ha tenido desde el México independiente. Consideramos que es la que va a dejar sin posibilidad